buenas tardes. Qué privilegio nos da llegar hasta sus hogares nuevamente y más hacerlo con un estudio de la carta a los Gálatas. Este es el estudio número 6. Estamos muy contentos. Hemos ya hecho no solo 5 estudios de Gálatas, sino un estudio de introducción a conceptos bíblicos. Todos estos se encuentran en nuestro canal de YouTube. Y hoy estoy muy contento porque estamos transmitiendo el estudio de Gálatas en 3 plataformas como son YouTube, Twitter y también en Facebook. Así que una bienvenida a todos. Escoja la plataforma que más le guste y si usted está en Twitter, denos seguir, síganos o sí, ¿verdad? Ese es seguir. En Facebook, dele me gusta, like a la página y en YouTube suscríbase al canal para que usted pueda recibir notificaciones sobre estos estudios. Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a estudiar 3 versículos, los versículos 10, 11 y 12. Y para ello yo quiero invitarle a que usted se una conmigo en una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, para siempre permanece tu palabra. Así lo has enseñado, así lo has dicho. Ayúdanos a codificarla en castellano de tal manera que te brinde honra, que diga lo que tú quieres que diga y que llegue a nuestros corazones y podamos sentar bases acerca de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como es mi costumbre, vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Hace una semana hablábamos un poquito acerca del concepto shalom y cómo shalom en la escritura es haber hecho un pago de tal manera que podamos estar en paz con Dios. Y por supuesto sabemos que ese pago se refiere al sacrificio de nuestro Redentor, el Mesías, a Él toda la gloria. Y también vimos un poquito acerca del Evangelio, cómo le fue dado a Abraham y cómo el Evangelio representa las buenas nuevas de salvación, de inserción, de injerción de nosotros como gentiles en lo que es Israel. Para cualquier duda, le invito a chequear nuestros estudios que quedan grabados. Vamos a empezar con el versículo 10, ahora sí. Y hoy tenemos un par de conceptos que también se desprenden de estos versículos. Pero leamos el versículo 10. Dice así: ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Él mismo se responde diciendo: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, del Mesías. Qué palabras muy fuertes, sobre todo viniendo de una persona como Pablo, que probablemente para hacer una equivalencia tendría probablemente un par de doctorados. ¿Cómo es que él dice: no me importa lo que piensen mis maestros, los que Dios ha colocado, yo quiero agradar a Dios? ¿Y cómo es de importante que siempre esa sea nuestra primera inquietud, especialmente cuando vamos a interpretar las escrituras? Nosotros queremos que se nos apruebe siempre. Y la verdad es que es agradable que un maestro, que alguien que ha sido un mentor en la vida de uno pueda darle una palabra. Pero hablando de la interpretación de Dios, es preferible tener la aprobación de Dios. A Pablo no le interesa agradar a los hombres, ni siquiera podríamos decir, Gamaliel, que fue su maestro, uno de los fariseos más importantes de su época y un gran maestro. Y yo quiero desafiarnos esta noche porque la palabra de Dios es una contracultura. Y aunque a veces nos choque un poco con lo que hemos aprendido de los hombres, no olvidar que hay una revelación que viene del Espíritu Santo, que Dios viene, pone esa
esa carga en nosotros, pone esa necesidad de más. Y bueno, en mi caso empezó desde niño leyendo la escritura, luego buscando versiones distintas de la escritura, luego y bendigo y honro a mi padre porque mi padre supo invertir y creer en mí y me regaló algunos comentarios. Recuerdo todavía un comentario de las palabras griegas, recuerdo un griego interlineal y luego esas herramientas, el diccionario de Strong, cómo fueron agregando valor. Pero el Espíritu Santo nos ha llevado por caminos cada vez que sacian más la sed que tenemos al revelarnos su palabra y al cada vez ir más a la fuente y a la revelación como se entregó. Y yo le invito a tomar ese camino, aunque sea desaprobado por cualquier persona. No se preocupe por la aprobación de un hombre, aunque es agradable. Y qué bueno si la tiene, no estoy en contra de eso. Pero debiéramos de, más que nada, tener la necesidad de ser aprobados por Dios, porque estamos entendiendo el mensaje como Él lo quiso transmitir. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio, las buenas nuevas, ya vemos un poco de esto, que ha sido anunciado por mí, no es según hombre. En un par de semanas, un par de estudios, cuando veamos el viaje de Pablo desde su conversión, su paso por Damasco, su paso por Arabia, su paso por Jerusalén, vamos a poder entender un poquito más por qué está hablando este versículo. Así que lo recordaremos cuando lleguemos ahí. Porque lo que más quisiera tratar con nosotros esta tarde, o cuando usted sea que lo esté viendo, es el versículo 12. Y el versículo 12 dice de la siguiente manera: ni yo lo recibí ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Lo voy a leer en conjunto el 11 y el 12 para que nos tenga un poquito más sentido. Y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Cuando Pablo cayó a tierra, en el capítulo 9 de Hechos, cuando fue derribado, cuando quedó ciego y fue llevado posteriormente a Damasco, Dios se reveló a un hombre que la Biblia le llama Ananías y le dice: mira, yo quiero que vayas y ores por Pablo porque lo he escogido, lo he escogido. Lo he escogido seguramente, como dice el capítulo 15 de Juan, para que lleve fruto, para que lleve mucho fruto, y seguramente ese es el caso de usted que me está viendo. Y este hombre reacciona diciendo: pero Señor, ¿cómo voy a ir si este es un perseguidor? A lo que Jesús responde: es un instrumento escogido. Y la verdad es que Dios escoge a quién revelarse. Dios escoge las características, las mejores características tuyas para revelarse. Y qué privilegio. No es sino un privilegio. Así que si tú tienes hambre de ver este estudio y de ver otros estudios y seguir aprendiendo, déjame decirte que pues yo te felicito, pero más que nada deberíamos todos juntos de darle gracias a Dios por esa gracia que Él ha puesto en nosotros queriéndose revelar, porque no hay algo que se pueda comparar con la revelación de Jesús. La revelación de Jesús es la revelación más importante de toda la Escritura. La revelación de Jesús es el non plus ultra, es a lo que más podemos aspirar, claro. Pero ¿a qué revelación me refiero? Porque hay distintos niveles de revelación. Cuando yo era niño,
yo tenía un nivel de revelación y en el continuo escudriñar de las escrituras, pues esos niveles de revelación han cambiado y yo bendigo al Señor porque, repito, por su gracia nos ha conducido por este camino. Pero aquí la revelación es muy puntual porque Jesús se reveló como Jesús, como Yahushua, como lo hemos visto. Él se reveló a sus apóstoles, a mucha gente. Pero la clave aquí está en la revelación de Jesús, el Cristo. Y de eso le quiero hablar. Le quiero hablar del Cristo. Quiero que recordemos un poquito ese concepto tan importante de Mesías. Sé que es algo que tratamos un poquito en los estudios de introducción a la Biblia, pero es bueno que lo recordemos y para efectos del estudio de esta carta y para efectos del estudio de lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, que cada vez que usted lo lea, recuerde que el concepto tiene más que ver con lo que vamos a estudiar esta tarde que con el nombre que le hemos otorgado, ¿verdad? El concepto de el Cristo es muy distinto en hebreo al concepto de el Cristo en griego. En hebreo, el Cristo se dice Mashiach o Hamashiach. Yo prefiero decir Mashiach. Y, y realmente quiero hacer énfasis porque, aunque suene redundante, quiero recordar que la revelación de la Escritura es en un idioma hebreo, en un idioma arameo, en una cultura semítica, y que el griego como idioma conductor más que receptor de la revelación es un idioma filosófico, de tal manera que muchos conceptos que se encuentran en el griego y que así nos han llegado, le voy a mencionar algunos, como por ejemplo verdad, como por ejemplo gloria, como por ejemplo fe, no son realmente así en la revelación bíblica. Y uno de esos conceptos es el concepto de Mashiach o el concepto de Cristo. En la palabra En el idioma griego, la palabra Cristo, como traducción es un poquito pobre. Cristo quiere decir ungir o ungido, pero si yo le echaba aceite a una piedra, esa era una piedra ungida. En hebreo eso sería una aberración completamente, pero cualquier cosa sobre la cual se derramara aceite eh, se convertiría un ungido, ¿verdad? Pero en el concepto hebreo, Mashiach, que aparece algunas veces en hebreo, pero realmente es un concepto arameo, yo voy a explicar eso. El concepto de Mashiach es un concepto muy, muy específico. Y en hebreo, Mashiach quiere decir una persona en la que permanece la unción. Y si usted se da la tarea a buscar quiénes en el Testamento de los Antiguos, o Biblia hebrea, o Antiguo Testamento, como usted quiera llamarle, quiénes fueron ungidos, se va a dar cuenta que fueron ungidos los profetas, que fueron ungidos los reyes y que fueron ungidos los sacerdotes. Y que cuando estas personas eran ungidas era una evidencia de que el poder de Dios para una tarea o varias tareas específicas permanecía en esta persona. Es decir, Mashiach es la persona en la que permanece la unción para desarrollar las tareas. Incluso la escritura habla de un Mesías, habla de David como Mesías, habla de Moisés como Mesías, pero sorpréndase, también habla de Ciro como Mesías, porque él es la persona que Dios escoge para libertar al pueblo después de los 70 años de cautividad que han vivido en Babilonia.
y es muy enfático decir, sido mi ungido. Así que Mashiach es uno en el que aparece, en el que permanece, perdón, la unción. Eh, Ungido como receptor de una unción para cualquier otra cosa, se dice de otra manera en hebreo. Creo que es mashho. No recuerdo muy bien cómo es, porque con tanto concepto se me va olvidando, pero Mashiach es uno en el que permanece la unción de Dios para lograr algo en específico. Y eso específico, eh, en los reyes era reinar, en los profetas era profetizar, en los sacerdotes era ministrar, pero en Jesús es salvación. Ahora bien, ese concepto que aparece en la Escritura, en el Antiguo Testamento, nunca se reconoció como, quiero decirlo, algo tan famoso hasta que la secta de los fariseos empezaron a interpretarlo, empezaron a entenderlo y empezaron a hablar de que iba a venir un Mashiach. Y el fariseísmo empezó a predicar, vendrá uno que nos va a libertar, vendrá uno que nos va a quitar de los yugos. Y si hablamos específicamente de cuándo empieza esto, serían quizás unos 250 años antes del primer siglo, antes de Cristo, en donde este concepto empieza a surgir y obviamente ellos quieren libertarse del yugo, especialmente del yugo de los grecos sirios y después de los romanos y después de los saduceos y después de cualquier persona que el fariseísmo percibía como un opresor a la libertad de las promesas que Dios había traído. En otros grupos antiguos, y la próxima semana estaremos hablando un poquito más acerca del judaísmo del primer siglo, es algo que es el tema de la próxima semana, pero en otros grupos, en ningún otro grupo, quiero decir, se conocía la característica de Mashiach. Por ejemplo, los saduceos, para los saduceos no había Mesías, no había Mashiach, porque la idea de ellos era perpetuarse en el poder, comprándolo o usando los medios corruptos para permanecer ahí. Para los celotes no existía, aunque los celotes eran cercanos a los fariseos, pero para ellos existía la sica. La sica era el cuchillo con el cual ellos mataban saduceos y romanos. Para los esenios se conocía como el maestro de justicia, así era como se conocía en el grupo de los esenios. Entonces, ¿dónde empieza a nacer la figura de un Mashiach como libertador de Israel? Empieza a nacer de la Biblia traducida al arameo. Si usted recordará, la Biblia traducida al arameo se conoció como el Targum. El Targum es una traducción explicativa. No es una traducción literal solamente, sino es explicativa. Y voy a decir por qué es explicativa. Cuando Judá y Benjamín son conquistados, ellos descienden a Babilonia y pasan 70 años en Babilonia y se perdió el idioma hebreo como el idioma en el cual hablaban todas las personas. Usted puede ver muy bien eso en Esdras y en Nehemías. Cuando el pueblo regresa, Esdras toma la Torá, toma los profetas, toma los escritos, es decir, el Tanaj, el Antiguo Testamento, toma los escritos y los traduce al arameo. Pero empieza a haber una serie de añadiduras y añadiduras. El Targum es la Biblia que leyó Jesús. El Targum es la Biblia que estaba disponible en los tiempos de Jesús. Cuando en el primer siglo se iba a la sinagoga, ellos leían la Torá y los profetas en hebreo, pero luego se paraba alguien que la explicaba en arameo. Y esas explicaciones se fueron guardando,
incluso desde 300, 400 años antes de Jesús. Así que el Targum es la Biblia que leyó Jesús. Pero lo que quiero decir es que en el primer siglo eh, era más conocida por los estudiosos. Y quiero darle un par de ejemplos de esto, porque si bien el Tanaj, la Torá y los profetas guardan un poquito, no hablan mucho del término de Mashiach, en los Targumim se dice en plural, en los Targumim, el concepto de Mashiach, porque es una Biblia explicativa, es algo que aparece muchísimo, es el concepto que más aparece, porque fue lo que Israel empezó a necesitar. Y Dios aprovechó el hambre del pueblo para enviar al Mesías cuando tenía que enviar, para venir como Mesías cuando tenía que venir, ¿verdad? Entonces, existía mucha hambre y el Targum hace demasiados usos del Mesías como personas. Y quiero ponerle dos ejemplos en esta tarde. El primer ejemplo está en Génesis y quizás usted recordará la historia aquella una noche que Dios le habla a Abraham y le dice, entrégame a tu hijo, dame a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en sacrificio. Y Abraham se levanta muy de madrugada, sin decirle nada a la señora. Hay que contarle las cosas a la señora, dicho sea de paso. Pero se levanta temprano y se lleva a su hijo y se lleva a otras personas. Y van camino de 3 días. Y durante 3 días, en la mente de Abraham, su hijo está muerto. Y Abraham está dispuesto a hacerlo cuando llegan al pie de la montaña, que por cierto es el monte Moria, el mismo monte donde el hijo también fue entregado. Coincidencia, ¿verdad? No lo creo. Dios tiene todo bien planificado. Así que ellos dejan a las personas ahí y deciden subir a la cumbre o a un lugar del monte. No sé si a la cumbre, no lo dice, probablemente sí. Y Abraham le dice a Isaac, mira, te voy a sacrificar, lo ata. Ese pasaje es conocido en la teología profunda como la atadura de Isaac. Isaac no es un niño, como nos lo han hecho ver, probablemente es un hombre de unos 37 años, 36 años. Si usted sigue la correlación de los hechos, ahí se va a dar cuenta. Pero en las historias bíblicas siempre lo vemos como un niño, es un hombre que sabe que su papá tiene que hacer algo y él se deja, voluntariamente se permite. Y Abraham está como pesar, levanta el cuchillo para clavarlo en el pecho, en el corazón de su hijo y para hacer un sacrificio rápido. Hay muchas implicaciones aquí. Y cuando él está a punto de clavarlo en el pecho de su hijo o en el cuello, donde sea que lo fuera a hacer, un ángel lo detiene. Abraham, detente, ahora sé que temes al Señor. Y en este punto sucede algo bien curioso y yo quiero que abra su Biblia, pero también en la pantalla le va a aparecer Génesis 22:13. Génesis 22:13 dice así: entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. La escritura en hebreo dice, así como está en español, que alzó sus ojos. Uno, alzar los ojos no es voltear a ver a un lado. Alzar los ojos es ver hacia el cielo. Así que él levantó los ojos y vio un carnero, pero también había otro carnero que está enredado ahí. El Targum dice, Abraham levantó los ojos y vio al carnero. El carnero es Mashiach. Así dice el Targum, que este carnero es Mashiach, que viene a libertar, que viene a expiar, que viene a tomar el lugar de Israel, de Isaac. Y bueno, lo explica, pero la figura para nosotros en el cristianismo del siglo XXI es muy hermosa, porque sabemos que el Cordero de Dios
que porta los pecados del mundo, tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros de muerte, el Cordero de Dios lo tomó. Pero lo que quiero dejar sentado es que esta era la Biblia que se leía en el primer siglo y los fariseos tenían muchísimas ideas de lo que eso significaba. Incluso hasta el día de hoy, cuando un rabino no está muy claro del concepto hebreo de la Torá o de los profetas, consulta el Targum en arameo. El Targum está escrito en arameo. Y le doy el otro ejemplo que quiero darle esta noche. Y está en Números 24. Esos capítulos narran que un hombre, un rey, Balac, un rey moabita, contrató a Bilam, es su nombre original, lo traducen Balaam, creo yo. Y Bilam es un brujo que se las lleva de que a quien él le tira una bendición hay prosperidad y a quien él le lanza una maldición, Dios se va en contra de esa persona, Dios lo desconecta. Y empieza a darse una serie de cosas, Dios no lo deja decir nada en contra de su pueblo. Y cuando él está a punto de terminar esta interacción, que es muy rara en la escritura, pero no es mi tema desarrollarla acá, tiene una explicación. Cuando él está a punto de terminar, el espíritu de la profecía viene sobre él y empieza a decir lo que va a pasar en el tiempo futuro. Está muy codificado y habla sobre, creo que sobre Amón, sobre otras naciones, sobre Israel. Pero cuando habla sobre Israel, y usted tiene que tener en mente que Israel ni siquiera ha conquistado la tierra prometida. Israel no ha llegado a la tierra prometida. Están terminando los 40 años en el desierto. Ha sido una travesía complicada. Ya están los hijos de los que salieron. Y ese es el momento que se está viviendo. Entonces, Bilán dice esta profecía, 24:17. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. El lenguaje es muy simbólico. Y luego dice, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Cuando el versículo dice, una estrella se levantará de Jacob, el Targum agrega, esa estrella es Mashiach, esa estrella es el Mesías, esa estrella es el Cristo, por decirlo en griego. Y ese concepto es muy bonito porque ahora quiero unirlo con Mateo, creo que es el evangelio que narra la visita de los sabios del Oriente, que probablemente, más que probablemente, eran sabios judíos de la comunidad judía que estaba en Babilonia, que venían a adorar al Mesías. Y entonces ellos reciben esta revelación allá en Babilonia y vienen caminando. Les recuerdo que no es la noche que Jesús nació, sino por lo menos han pasado una cercanía de casi dos años. Y ellos vienen y le dicen a Herodes y a los fariseos, los rabinos que están ahí, miren, ¿dónde van a ser? Ellos recitan una profecía de Miqueas, me parece, de Belén de Judá. Pero la explicación que dan los sabios es que vimos la estrella de Mashiach. Lo que eso quiere decir es que hubo alguna revelación de Dios que ellos conectaron con el Targum. Y que por medio de esta revelación ellos entendieron que el Mesías ya había nacido.
que el Mesías ya estaba y por eso habían venido. Estos no eran sabios paganos, estos no eran sabios que venían a saber de dónde, eran de la comunidad judía de Babilonia, por eso vienen del este, por eso se han durado varios meses en el viaje y por eso traen lo que traen y nos enseñan un poquito acerca de la divinidad de Jesús. Entonces, lo que quiero decir es que en el primer siglo se hablaba muchísimo sobre Mashiach. Ahora, ¿cómo podemos saber entonces que este concepto de Mashiach, de Mesías, del Talmud, se puede aplicar a Jesús? Y aquí nuestra referencia es el Evangelio. Así que vamos a Mateo 16:15 y Jesús está en una ronda con sus discípulos y dice la escritura. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Versículo 16. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías. Le estoy leyendo la nueva traducción viviente ahora. Había estado leyendo la Biblia de Jubileo, pero esta es la nueva traducción viviente porque me gustó que pusiera la palabra Mesías. Tú eres el Mashiach, tú eres la persona en quien está la unción de Dios para salvar, el portador del Dios viviente, el Ben, el Hijo del Dios viviente. Y aquí quiero decirle que algún día vamos a llegar a los conceptos de qué quiere decir Padre, qué quiere decir Hijo, pero quizás, bueno, cuando estudiemos el Evangelio lo vamos a hacer. Versículo 17. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, dice esta versión, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces lo que Jesús está enseñando aquí, lo que el Evangelio enseña aquí, que Jesús es el ungido en el quien permanece la salvación. Él vino para portar el pecado del hombre, para reinsertarnos en Israel y solo se le puede recibir por revelación de Dios. Nadie lo enseña. Por eso la semana pasada terminábamos el estudio orando por aquellas personas importantes para nosotros que necesitamos o que quisiéramos que Dios se les revelara. Ahora, antes de regresar a Gálatas, quiero decir que aunque los fariseos fueron los creadores correctamente la idea del Mesías, interpretando las Escrituras, la idea que ellos tenían del Mesías era una idea política. Alguien que traerá la paz, ignorando que los profetas habían dicho que él había de sufrir y que él se entregaría a sí mismo. Y ese concepto permanece hasta el día de hoy. Leamos lo que dice Juan capítulo 12, versículo 34. La multitud respondió, porque él está diciendo que cuando él se ha levantado, y todo el mundo entendía que levantado era puesto en un madero, clavado en una cruz, entonces la multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. Quiere decir que los fariseos manejaban el concepto de que el Mesías era humano. El concepto de que el Mesías es divino, ese lo manejó Jesús. Obviamente Jesús se disminuyó en su honra, se humilló a sí mismo y es Dios con nosotros y bueno, todo lo que sabemos que dice el Evangelio, pero ellos tenían de alguna manera muchos hoyos todavía en sus teorías, muchos espacios sin cubrir en su teoría acerca del Mesías, porque lo miraban, que las Escrituras, dice aquí, que el Mesías vivirá para siempre, y esto está interpretando una escritura del Salmo 84, 82, por ahí me parece que está, no lo busqué, pero quiero leer el versículo completo nuevamente. La multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Si queda claro que ellos no estaban como muy aclarados, valga la redundancia, sobre que el Mesías era divino, las autoridades, el rabinato había pintado una imagen de quién y cómo iba a ser este Mesías, por eso que chocó.
Y esta interpretación incluso la podemos ver con los discípulos antes de que descienda el Espíritu Santo sobre ellos. Acompáñenme a Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, este es el día que Jesús se va, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? La respuesta de Jesús es impresionante. La respuesta de Jesús es: ¿qué les importa? Ustedes dedíquense a hacer lo que yo les dije. Y es ascendido al cielo. Y cuando Él es ascendido, se aparecen dos seres celestiales y le dicen: así como lo vieron irse, así vendrá. Yo siempre pienso qué pasaría si el rabinato de Jerusalén hoy en día proclamaran a un Mesías judío. Yo me estaría muy contento porque quiere decir que el tiempo de la liberación se acerca, porque no lo va a proclamar nadie, sería la venida del anticristo. Porque el Jesús, el Mashiach, el ungido de Dios, así como se fue, así va a venir y todo ojo le verá. Le podemos contemplar, lo recibiremos, ya no como vino montado en un pollino, eso quiere decir como siervo, sino lo recibiremos como rey. Lo mejor que nos puede pasar es que eso suceda, porque eso estaría apresurando la venida de nuestro Mesías. No se debe engañar, así como el Señor se fue en gloria, regresará en más gloria, y todo ojo le verá, dice la Escritura, y lo contemplaremos, y viviremos con Él para siempre, y seremos bendecidos. La figura del Mesías es demasiado importante, y Pablo, en Gálatas, está hablando de ese Mesías. Jesús, Yeshua, Él es Dios. Él es Dios que tomó forma de hombre para restaurarnos. Él es el ungido de Dios para traer salvación, para traer vida eterna, para hacer cumplir las palabras a los patriarcas. Él es Dios, no hay otro Dios. Esa es la base de nuestro evangelio. Yo quiero dejarlo acá ahora para que usted pueda repasar en estos conceptos. Y antes de cerrar, recomendarle que tome un cuaderno o una computadora y empiece a hacer anotaciones para que usted pueda ir creciendo y para que usted después pueda repasar, porque esto está muy bueno. Esto es muy bueno. Así que lo vamos a dejar aquí. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizarlos. Les recuerdo el servicio de mañana. Estoy muy contento porque estaremos a las 10 de la mañana en Facebook, YouTube y Twitter. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros.